Bueno, lo decíamos más temprano, hoy prácticamente en el comienzo de Modo País iba a estar con nosotros aquí en la mesa Robert Silva, precandidato del Partido Colorado, en la recta final de esta campaña que de alguna manera, ya lo hemos señalado en varias oportunidades, ¿no? Va a definir quién es el presidente de los uruguayos, porque los que permanezcan en carrera, bueno, serán en definitiva las opciones a elegir. Robert Silva, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hablábamos fuera de cámaras de que debuta totalmente en el Nuevo País, nunca había venido. Nunca había venido, primera vez, felicitaciones y un gusto estar acá. Gracias. Bueno, ¿cómo viene llevando esta, para ustedes conocida, ¿no? Sí. Tarea? Sí. Yo tengo militancia en este partido, tengo 53 años, tengo militancia desde los 12, 13 años allá en Tacuarembó, cuando empezó a venir la democracia. Yo era muy gurí y mi padre me empezó a explicar lo que eran las elecciones, porque estábamos en la dictadura. Y a partir de ahí empecé a militar en el Partido Colorado, primero por tradición, luego por convicción, y hasta ahora acá estoy. Fui prosecretario general del partido, empecé muy joven, fui coordinador general del Congreso Ideológico que hicimos en el 2011, 2012, que fue una puesta a punto de la esencia ideológica de nuestro partido. Luego fui candidato a vicepresidente, acompañando a Talvi en las elecciones pasadas. Bueno, y ahora acá estoy debutando como candidato a presidente. Bueno, acá se da una particularidad que usted tiene que salir a recorrer y se encuentra con los uruguayos que de alguna manera plantean sus problemas, sus inquietudes y piden soluciones. En ese contacto que tiene con la gente, ¿cuál es el principal reclamo hoy? Que pasemos del decir al hacer, del dicho al hecho. Más de uno me lo plantea y es lo que nos caracteriza a nosotros y es lo que es la impronta que le queremos dar a nuestro proyecto político. Pero concretamente, ¿qué reclaman? Porque usted forma parte de la coalición de gobierno que está gobernando. Sí. Hay muchos planteos vinculados a concretar varias cosas de las cuales muchas de ellas impactan en la vida de la gente. Por ejemplo, seguridad. Es por todos conocido que este gobierno recibió la peor seguridad de la historia del Uruguay, con estrepitoso crecimiento en abigeato, rapiña, hurto, homicidio. Luego vino la pandemia, presentamos una estrategia nacional en el 2023, principio del 2023, pero la gente siente que en determinadas cosas no ha impactado en su vida y que muchas cosas que le perjudican o que le afectan su vida siguen sucediendo. Entonces, el pedido es pongamos más acción para atender algunos temas. Y vinculado a la seguridad, el tema que me plantean, pero en uno y en otro lugar, es el tema de la droga, es el tema de las adicciones, es el tema de las bocas de pasta base, que este gobierno, ustedes saben que pasó de 300 cierres en el 2019 a más de 1000 en el 2023, pero que bueno, que hay que seguir trabajando, porque hay un tema de adicciones vinculado que deriva en salud mental, que la gente pide soluciones. Y nosotros tenemos soluciones para esos temas, ¿no? Ahora, ustedes plantean junto a Sanjurjo, que es la persona que nos asesora en temas de seguridad y que también asesora al gobierno actual. En los últimos tiempos, convengamos que no ha estado desde el principio. ¿Qué opinan de allanamientos nocturnos y la propuesta que hay hoy en día? Pero también ustedes están haciendo algunos planteamientos en cuanto a reforzar a la policía, reforzar a la Guardia Republicana. Cuéntenos un poquito cuáles son esas estrategias que los diferencian, digamos, de otros candidatos también dentro del partido. Nosotros tenemos un plan concreto vinculado a la seguridad y a la convivencia ciudadana que tiene 20 medidas que son una continuación de las que la estrategia nacional está desarrollando. Prevención, represión y rehabilitación. No hay posibilidad de encontrar una solución a la seguridad si no tenemos dos perspectivas claras. Una es el tema de la rehabilitación. Somos de los países que estamos en el 9º, 10º lugar en cantidad de presos, de privados de libertad, por cantidad de habitantes, si comparamos la cantidad de habitantes. Entonces hay que rehabilitar en las cárceles y cuando salen, reinserción social. No hay vuelta, que por ahí nos va el destino, el futuro, pero tenemos que trabajar en la represión y por eso nosotros estamos convencidos que para que haya buena seguridad tiene que haber buena policía y policía que sea profesional, que esté entrenada, que gane mejor, por eso proponemos un aumento del 50% del salario de la policía vinculado obligatoriamente a entrenamiento, a formación, a asiduidad. Proponemos reforzar la Guardia Republicana, incorporando 1.500 efectivos más.
Estos efectivos serían militares. ¿Cómo se hace este pasaje desde Bueno, lo que otra? trabajó el equipo es que partimos de la lógica que los militares que se incorporen ya tienen el entrenamiento correspondiente a las fuerzas que integran, pero que requieren aquí una formación, un entrenamiento específico y que por lo tanto luego serán evaluados y una vez que sean evaluados serán incorporados a la Guardia Republicana. Le hago una pregunta ahí. ¿Y estos militares que salen, digamos, del Ministerio de Defensa, luego se van a cubrir con más cargos en el Ministerio de Defensa o se trata de achicar el Ministerio de Defensa? No se trata de achicar, sino de compartir esfuerzos, porque el Ministerio de Defensa tiene lo que tiene y tiene a su cargo cuestiones de seguridad, tiene a su cargo las fronteras, tiene a su cargo la Guardia Perimetral. Nosotros estamos proponiendo el blindaje del puerto de Montevideo y queremos militarizar el puerto de Montevideo, queremos establecer un sistema de control público-privado que ya se aplica en algunos puertos del mundo, porque ustedes saben que el tema de narcotráfico tiene una directa relación con nuestra frontera, con nuestra salida, con el acopio de droga que se realiza en el país y que termina saliendo por el puerto de Montevideo, el espacio aéreo, la generación de la compra y adquisición de radares, el reforzamiento del cuidado de las fronteras terrestres. Nosotros vamos a una fuerte apuesta de combate al narcotráfico y también de recuperación de los adictos, porque en esas giras que tú preguntabas por el interior me encuentro con cantidad de abuelas y de madres que están desgarradas por lo que les pasa, porque mientras envenenan a sus seres queridos, ellas no tienen herramientas para sacarlos de la droga. No la tienen porque saben que no tienen plata para pagar un tratamiento. Ahora, ¿usted es consciente que con las cárceles así como están no va a rehabilitar a nadie? Estamos totalmente de acuerdo. Por lo tanto, creemos que hay que trabajar en dos cosas que para mí son muy importantes. Una es una cuestión de concepción del sistema carcelario y por eso, como se ha dicho en este país desde hace tanto tiempo, y tú que seguís estos temas lo sabés, las cárceles hay que sacarlas del Ministerio del Interior y nosotros el Instituto de Rehabilitación lo vamos a sacar del Ministerio del Interior. Y luego hay que hacer una reorganización del sistema carcelario. ¿De quién va a depender el Instituto de Rehabilitación? Va a depender del Ministerio de Justicia que vamos a crear. No vamos a crear un ministerio nuevo porque vamos a sacar uno de los ministerios existentes, vamos a reagrupar sus temáticas en otro. ¿Cuál va a sacar? Vivienda. Vivienda, ordenamiento territorial va a pasar a ambiente, las direcciones vinculadas a la vivienda desde la perspectiva social y general que tiene la vivienda van a pasar al Ministerio de Desarrollo Social, vamos a crear el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Justicia va a tener las cárceles, va a tener la Fiscalía General de la Nación, va a tener la Defensoría de Oficio, que la vamos a sacar de la Suprema Corte de Justicia para acá, con acuerdo del Poder Judicial, y vamos a poner toda la parte de la JUTEP, transparencia y derechos humanos, va a estar todo dentro con rango ministerial en el Ministerio de Justicia. Es un reordenamiento. Y luego hay que intervenir, por ejemplo, este gobierno creó varias plazas más del sistema carcelario, pero sabemos, hemos tenido diálogo con Petit, que estamos lejos del óptimo, y que hay que generar más plazas al momento que hay que hacer una tarea clave que muchas veces, lamentablemente la mayoría no se realiza, que es la identificación de las personas privadas de libertad, para establecer lugares donde puedan ir y iniciar los procesos de rehabilitación que en unos casos, por decirlo de alguna manera, son más fáciles de implementar que en otros, y en algunos son imposibles, porque realmente sabemos que es así. El otro gran problema, pobreza infantil, y por tanto de las familias, ¿verdad?, más vulnerables de nuestro país. Recién teníamos aquí a Daniel Olesker, que nos planteaba que a nivel económico el próximo gobierno no va a recibir un gobierno en crisis económica, pero sí con una crisis de desigualdad. ¿Qué plantean ustedes al respecto? La crisis de desigualdad quedó en evidencia cuando este gobierno asumió y vino la pandemia. La informalidad del empleo, las situaciones que se generaron de tener que asistir a las personas con alimentación dejó en evidencia una situación social muy frágil, que los gobiernos anteriores, a pesar de toda la bonanza económica que tuvieron y a pesar del incremento del ingreso de recursos públicos, ya sea por crecimiento venido de esa bonanza internacional o por otra circunstancia, no lograron distribuir y combatir la pobreza. Pero ahora tenemos que pensar en qué tienen hoy y hacia adelante, porque hubo 4 años de gobierno. Entonces... Estoy de acuerdo. Nosotros llegamos, no digo porque a veces es fácil venir a estos programas y decir el gobierno está en crisis. Estamos todos de acuerdo en que estamos con unos datos, con un crecimiento planchado y con datos que hace más de una década que los tenemos. Los que hoy señalan con el dedo
Olesker y varios más, que señalan con el dedo en tema de políticas sociales, en tema de seguridad, son los responsables del país que recibimos, en seguridad, en política social y en tantas cosas más. Vamos a decir las cosas como son, porque a veces también esas personas se olvidan que este gobierno le tocó atravesar la pandemia, le tocó atravesar la peor sequía, que no son excusas, son realidades. Entonces eso afectó en lo social, por supuesto, pero veamos los datos de lo que pasa en el mundo. Nosotros somos una isla, en realidad, a la afectación que hemos tenido si nos comparamos con otros países. Entonces, para ir a tu pregunta, hay que tener políticas públicas que combatan frontalmente la pobreza infantil. Nos va la vida, nos va el futuro. Para eso, nosotros hemos establecido, junto con Antonio Mansi y el equipo que trabaja estos temas, un plan que le hemos identificado como primeros pasos, que tiene dos grandes componentes y parte de una premisa. La primera premisa es que vos para sacar a los niños de la infancia de la situación de pobreza tenés que sacar a los adultos. Claro. No hay vuelta. Si no, por más educación, actividades sociales que vos pongas, complementarias a los niños, mientras el hogar siga en situación de pobreza, la pobreza trasciende, continúa. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos la extensión de los CAIF a tiempo completo, los CAIF de los quintiles 1 y 2, los más vulnerables, comenzar por ellos, y al momento que generamos cuidado, desarrollamos prestaciones sociales, sobre todo con foco en el 68% de esos hogares que tienen niños en situación de pobreza que están a cargo de mujeres solas. Cuando dice prestaciones sociales, y esto también viene a cuento con lo que estábamos recién hablando con Olesker, que hablaba de que el gobierno actual se ha dedicado sobre todo a hacer transferencias y aumentar transferencias, en todo caso, a quienes ya se le daban en el gobierno anterior. Cuando usted habla de prestaciones sociales, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de transferencias con contrapartida, con un plan nacional vinculado a la formación, a la capacitación y a la formalización, que es de los grandes problemas que hemos detectado. Acá hay un círculo vicioso que se genera, sobre todo con estas madres solteras que están a cargo de niños, de menores en situación de pobreza, que no se forman, que no trabajan porque no tienen que atender cuidados, tienen que desarrollar cuidados. Entonces, por eso los CAIF de tiempo completo, los jardines vinculados también al tiempo completo, plan de formación específico con contraprestación a cambio de prestación social y luego inserción, inclusión laboral con formalización, con estímulo a las empresas, con exoneraciones. Quiere decir, por ejemplo, que habría una prestación social, pero si se dedica a estudiar. Claro, no, nosotros creemos que la formación y la capacitación es fundamental para tener inserción. Entonces, la prestación social va a tener como contrapartida esa formación o esa capacitación, que hoy muchas veces no existe, porque hoy la enorme mayoría de las personas en esta situación quieren formarse. Está estudiado, hay información efectiva sobre ese tema. Entonces, lo que hay que hacer es establecer los planes y darles esa formación para que haya inclusión social, para sacarlas de la pobreza y con ellas a los menores. Hablemos de educación. Priorización en vivienda y priorización en salud. No quiero olvidarme, también para ese conglomerado. Si no hay vivienda digna, salir de la pobreza se complejiza. Por eso todo el tema con los asentamientos, que va unido a esa priorización, y también en salud para la primera atención. Hablemos de educación. ¿Qué piensa hacer? Bueno, en educación tenemos que tener la segunda transformación educativa, continuar con esta, continuar con las cosas buenas que se han hecho, que están en proceso de revisión y de evaluación permanente, planes, programas, tiempo completo, en liceos en UTU, acompañamientos, formación de los docentes, nuevos planes de formación de maestros y de profesores, y al mismo momento que hacemos esto, trabajar por más liceos de tiempo completo. Nosotros hablamos de 80 liceos y UTU de tiempo completo. Yo quiero decir claramente, nosotros llegamos a este gobierno y había 7 liceos de tiempo completo. El gobierno va a terminar su administración con 65 UTUs y liceos de tiempo completo, y yo lo digo con claridad a la gente. Tiempo completo es 8 horas de clase, 3 comidas diarias, talleres optativos obligatorios, acompañamiento, salud, deporte, entretenimiento, nuevas figuras educativas, estabilidad docente, trabajo por proyecto. Eso es tiempo completo. Tiempo completo no es estar más horas en un centro educativo, como no pasaba tampoco. Pero lo digo porque algunos se olvidan de lo que había y de lo que habían prometido y lo que nosotros logramos. Hay que ir a 80 más en contextos altamente vulnerables que requieren esa extensión del tiempo y las comidas y los acompañamientos. Hay que
trabajar porque la educación sea obligatoria desde los 3 años, sobre todo con foco en esos contextos de mayor vulnerabilidad, que no quede librado a la voluntad de la madre o del padre de llevar a un niño de 3 años a un establecimiento educativo. Tiene que ser obligatorio, estamos convencidos. ¿Y eso cómo lo piensa hacer? Implementar como se implementa la educación. ¿Cómo lo va a financiar sobre todo? Bueno, lo vamos a financiar con incremento de recursos a la educación y con administración mejor de los recursos. ¿De dónde sacamos? Porque la frazada siempre es corta. Bueno, tú sabes que el Fondo Monetario Internacional previó un crecimiento del 3.7%, el Comité de Expertos del Ministerio de Economía previó un crecimiento del 2.8%. O sea que al haber crecimiento económico, eso genera mayores ingresos a las arcas del Estado. Y ahí hay que distribuir. Y alcanza pero además, para todos esos planes sí, que tiene, incluso de vivienda para los asentamientos. Que hay una tarea muy importante, ¿y sabes cuál es? Que es mejorar la administración de los recursos públicos, optimizar el uso de los recursos públicos. Y yo lo digo como exgobernante, que goberné por año 2.400, tenía la responsabilidad sobre 2.400 millones de dólares que se le da a la educación de este país, a la educación formal, a la ANEP, y a partir de ahí pude detectar, y hay que seguir trabajando en eso, en mejorar el uso de esos recursos, porque hay centralización, hay duplicación de gastos, hay falta de coordinación y articulación que lleva a veces a gastar doble y a gastar mal. Entonces eso hay que trabajarlo y concretar. Cortitísimo, porque ya nos quedamos sin tiempo. Fórmula paritaria, fórmula con los más votados del partido. Antes de eso te quiero decir, universidad virtual, bachillerato virtual. Hay 1.400.000 uruguayos que no tienen bachillerato culminado. Vamos a crear el bachillerato virtual para que puedan terminar la educación media superior y universidad virtual para los del interior y para la gente se pueda formar y capacitar. Porque a veces no hay posibilidad de trasladarse de su hogar, no hay recursos para solventar estudios presenciales. Por eso hay que usar la tecnología y generar oportunidad. Bien. Fórmula, la que acordemos quienes somos precandidatos una vez culminada la elección interna. Puede ser de dos maneras. Número uno, que uno de los precandidatos acompañe en la fórmula y hay que ver cuál es el resultado, cómo termina siendo la elección. Y número dos, como pasó en la elección pasada, que se vaya a buscar, como me pasó a mí, a una persona que no participó, que está afuera. ¿Usted ya tiene pensado a alguien de afuera? ¿Cuándo lo van a resolver? ¿Ahí mismo esa noche? Claro, hay que terminar de definir, pero obviamente que uno como candidato llega con escenarios. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Bien, pero esa fórmula la deciden los candidatos. Sí, yo creo que tenemos que tener el acuerdo de los precandidatos. ¿Esa misma noche lo sabremos? Y esperemos que haya humo blanco esa misma noche. No le voy a preguntar por el nombre que tiene pensado usted, pero es mujer. Exacto. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque en definitiva podría ser una fórmula paritaria, aunque yo creo que por los derechos de la mujer, por el lugar y la reivindicación de los derechos de la mujer, no se trabaja solo desde el discurso o poniendo mujeres, se trabaja haciendo cosas. Bien. Robert Silva, gracias por estos minutos, ha sido Gracias, muy amable y suerte en la recta final de la campaña.